El pastorear es el camino de la revelación divina. Pastoreaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y conduciendo las ovejas al fondo del desierto, llegó al monte de Dios, a Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Cuando él miró, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Encontramos esta cita en el libro de Éxodo capítulo 3, versos 1 y 2. Moisés había sido educado en Egipto. Creemos que, académicamente, era una persona muy preparada en los campos de administración, estadística, militar y jurídico. Sin embargo, para que Dios pudiera usarlo en su propósito eterno, él tenía que aprender una lección básica en su vida. Para tal evento, el Señor permitió que Moisés salga de Egipto y sea conducido al desierto. Cuando Moisés salió, dice la Biblia, en Éxodo capítulo 2, verso 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés mató al egipcio al defender a los israelitas del maltrato. Él estaba mirando que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, y por causa de ese asunto fue descubierto. Y tuvo que escapar, porque si no, Faraón iba a matarlo. Él sale, y en el capítulo 2, verso 19, leemos que las hijas de un hombre llamado Jetro, quien llegó a ser su suegro, le dieron un informe a su padre. Luego que él les había ayudado y defendido, le dijeron: «Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas». Es interesante notar que en este relato, las hijas de Jetro manifestaron que el perfil de Moisés era egipcio, aunque es verdad que él era israelita. Había sido criado en su niñez por su madre y sus hermanos como un israelita. Conocía a Dios por lo que había oído de sus padres, pero cuando él escapó y llegó al desierto, aún él mantenía ese perfil egipcio. Egipto representa el mundo. Es como que hoy dijéramos que a pesar de que muchos podemos ser creyentes y amar a Dios, aún en muchos aspectos, el perfil es egipcio. La manera de hablar, la manera de vestir, la manera de conducirse, nos colocan en esa condición. Son creyentes, pero con muchos matices egipcios, es decir, mundanos. Ahora bien, este mismo Moisés fue llevado al desierto por Dios, a fin de cambiar esa constitución egipcia y mundana, por lo cual Dios mismo tenía que revelarse a Moisés. Moisés solo conocía a Dios, por lo que su madre y su hermana María, o Aarón, y tal vez su padre, le habían hablado. Pero él no lo conocía personalmente. Ahora, en el capítulo 3, como acabamos de leer de Éxodo verso 1, dice: «Pastoreaba Moisés las ovejas de su suegro, Jetro». Este asunto es muy interesante. Antes de que Moisés pudiera liderar al pueblo de Israel, él tenía que aprender a pastorear ovejas. Sin duda, él era muy hábil en muchos asuntos egipcios. Sin embargo, para poder liderar al pueblo de Dios, él tenía que aprender a pastorear, primero con ovejas y por 40 años, y luego a todo un pueblo. La palabra dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo: «Conduciendo las ovejas al fondo del desierto, llegó al monte de Dios». Aleluya. Llegó al monte de Dios. Un monte representa un lugar elevado, y es allí donde nos encontramos con Dios, y es Dios mismo quien nos muestra el camino para ese encuentro elevado, único y maravilloso. Y ese camino es el pastoreo. El verso 2 del capítulo 3 de Éxodo dice:
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Amados hermanos, es allí que cuando estamos pastoreando, que Dios se nos aparece, que Dios se nos revela. La Biblia también habla acerca de David. Saúl, el rey, quiso vestirlo con sus armaduras. Saúl representa la religión, aquello que nace del hombre, aquello que el hombre escoge. Pero David se opuso y no quiso vestirse con esa armadura, porque su relación con Dios era de una manera viva y eficaz. Leamos en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 33, donde Saúl le dice a David: no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres solo un joven, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha pastoreado las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería, libraba el cordero de su boca, y cuando se levantaba contra mí, yo le echaba mano a sus barbas, lo hería y lo mataba. Aquí podemos ver que al igual que Moisés, antes que pueda liderar al pueblo de Israel para salir de Egipto, tuvo que aprender a ser pastor de ovejas. David, del mismo modo, antes que llegara a ser rey, el Señor lo hizo pastor de ovejas. También conocemos la historia de Pedro. En Mateo capítulo 4, verso 18, dice: y caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar porque eran pescadores. Y el verso 19 les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro y Andrés, antes que Jesús fuera a la cruz. Pero después que el Señor Jesús murió y resucitó, vino otra vez a Pedro con un mensaje muy claro. Ya no era lo más importante ser pescador de hombres. Ahora el Señor quería llevarlo a otro aspecto muy importante. Y en Juan capítulo 21, verso 15, dice la palabra: entonces, cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Cuando algo es muy importante, el Señor lo vuelve a decir. Y para el Señor, es importante que seamos pescadores de hombres, sí, pero más importante es que podamos pastorear y apacentar sus ovejas. Porque este trabajo requiere realmente negarse a uno mismo. Requiere mucho amor, mucho sacrificio, mucha paciencia. Es lo mismo que el Señor hizo por nosotros. Por eso Él es nuestro pastor. No es el pastor que da prédicas en los locales de reunión o en el templo. No. Es ese pastor que, como David, está dispuesto a dar su vida. Quien pelea contra el león, que es un tipo de Satanás, y pelea contra el oso, que representa todo aquello que envuelve a un hermano y lo anula, puede ser el mundo. Podría significar el sistema que vivimos. El mundo, a veces la familia, el trabajo, la pareja, los estudios, todo aquello que se envuelve e impide que sigamos a Dios. También ese león y el oso pueden representar nuestro carácter natural, nuestro yo, que es totalmente opuesto a Dios. Debemos someterlo y ponerlos a los pies de Cristo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, pues David decía:
Fuese león o fuese oso, tu siervo salía y lo mataba. Pablo decía, cada día muero. De lo contrario, hubiera sido difícil que hubiese podido pastorear a la iglesia del Señor. En cuanto al pastoreo, consideremos al apóstol Pablo, quien dijo lo siguiente. En el libro de Hechos leemos, capítulo 20, verso 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que puse pie en Asia, sirviendo al Señor como esclavo que pastorea a los hermanos. Un esclavo no tiene derechos, no piensa ni vive para sí. Dice con lágrimas y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos, como nada de cuanto os pudiera aprovechar. Rehuí anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. Aquí podemos ver que Pablo estaba hablando implícitamente del pastoreo y el apacentamiento. Cuando uno pastorear las ovejas, las lleva a los pastos, y cuando apacentamos traemos los pastos a las ovejas, testificando solemnemente a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora hay aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da solemne testimonio diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un hermano que pastoreaba a los hermanos al costo de su propia vida. No vivía para sí mismo, entonces él da este consejo a los hermanos. Por tanto, yo testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, tal como el Señor Jesús lo encargó, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. David había hablado acerca del león y del oso, pero Pablo añade a los lobos, que son los que arrastran y devoran a los hermanos. ¿Cómo podemos reconocer a los lobos? Hechos, capítulo 20, verso 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años de noche y de día. Esta era la manera de apacentar del apóstol Pablo, noche y día, por 3 años. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora sí os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces vemos que tanto Moisés como David, como Pedro y como Pablo, cada hermano recibe este encargo del Señor. Y esta es la manera como llegaremos al monte, al cual llegó Moisés y se encontró con Dios cara a cara. La manera como David llegó a reinar fue siendo pastor, es decir, pastoreando. Hermanos, la manera como seremos útiles en las manos del Señor en cuanto a la edificación de la iglesia, como Pedro y Pablo, como Moisés y como David, es pastorear y apacentar a las ovejas de Dios. Y esto, queridos hermanos, requiere una consagración total para con Dios. Solo unos padres responsables cuidan de sus hijos en el temor de Dios. Al nacer, de nuevo un creyente viene a ser como un pez que ha sido pescado por Dios.
lo cual requiere en ocasiones solo un momento, pero para pastorear y apacentar es imprescindible para su crecimiento espiritual y su cuidado adecuado. El creyente, para su crecimiento y llegar a la madurez, debe ser pastoreado. Pastorear y apacentar tienen que ver con la edificación, tiene que ver con el tiempo en que un bebé llega a ser niño, un niño llega a ser joven y un joven llega a ser adulto. Es una labor de toda una vida. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Apacienta y pastorea. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, dice que su proceder fue el de una nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es alguien que amamanta, es decir, alimenta con su seno materno por medio de la leche impartida. Sabemos que la palabra contiene leche y también alimento sólido. ¿Puede acaso un padre cansarse de cuidar a sus hijos? Solo un padre irresponsable se va de la casa y abandona a sus hijos. Solo una madre irresponsable vive su vida a su manera y se descuida de sus hijos. Pero el Señor nos muestra el camino para encontrarnos con Él, como lo hizo Moisés. Cuando Moisés pastoreó a las ovejas, llegó al monte de Dios, donde Dios se le apareció. Antes, Moisés conocía a Dios solo por oídas, de lo que había escuchado de su madre, de su hermana, de su padre, pero ahora, él estaba cara a cara con Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Ahora veamos la experiencia de Job. Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que todos conocían por su devoción a Dios y su temor a Dios. Y en cierta medida podemos decir que él lo conocía. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 42 de Job, notamos algo increíble. Job responde a Jehová y le dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que esconde el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo declaro lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no las sabía. Es verdad que Job conocía algo de Dios, pero ahora por primera vez se está encontrando con Dios cara a cara y miremos lo que dice. Oye ahora. Yo hablaré. Yo te preguntaré y tú me informarás, tú me enseñarás. Escuchen esto. De oídas te había oído. Job está diciendo algo increíble. Este hombre temeroso de Dios y apartado del mal solamente conocía a Dios de oídas, como muchos. Tal vez 20 o 30 o 40 años de creyentes, pero solo conocemos a Dios y de oídas hemos estado escuchando siempre los mensajes y los hemos repetido, escuchando a un hermano y a otro, repitiendo los devocionales, pero nunca hemos tenido un encuentro real con Dios. Job dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. ¡Qué maravilla! Job está diciendo, en otras palabras, he vivido ciego todos estos años he estado ciego. Hermanos, ¿acaso tal vez no es esa nuestra experiencia? Creyentes por muchos años, solo escuchando lo que otros nos decían acerca de Dios, pero sin que sea nuestra experiencia. Y Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Una vez que vemos a Dios, tenemos que arrepentirnos. Él dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse de la dirección en la cual estábamos conduciéndonos. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes porque él creía que así amaba a Dios,
Pero cuando vio la luz celestial, él se arrepintió, cambió de dirección y de perseguidor pasó a ser perseguido por causa del nombre del Señor. De ser un blasfemo, cambió de dirección y se convirtió en un hombre que ahora adora al Dios verdadero. Ver esa luz y tener ese encuentro con Dios en el monte nos cambia la vida. Aleluya. Gracias al Señor, amados hermanos, que el Señor pueda quitar todos los velos de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra alma, de la manera como hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Solo escuchando lo que otros dicen, repitiendo lo que otros dicen, pero sin ningún contacto directo con Dios, sin ninguna revelación del propio Dios a nuestra vida. Pablo dijo algo muy importante, que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo lo pueda anunciar. Dios necesita revelarse en tu vida, no que lo conozcamos solamente de oídas, sino Dios quiere un encuentro contigo. Moisés encontró a Dios pastoreando y llegó a liderar al pueblo de Dios y liberarlos de la esclavitud de Egipto. David llegó a reinar teniendo como base su vida de ser desde muy joven un pastor de ovejas, llegó al reino pastoreando las ovejas. Pedro era un pescador de hombres, pero el Señor lo llevó a un nivel más alto. Pedro, ¿me amas? Pastorea y apacienta mis ovejas. Pablo dio su vida al cuidado de los hermanos, al punto de dar su vida. Amén, amados hermanos, que el Señor nos lleve a tal experiencia. Si esta porción es de bendición para tu vida y el Señor se ha podido revelar un poco más en tu espíritu, compártelo y bendice a otros. Es una manera de pastorear y apacentar. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque en tu corazón está el deseo de no ser un misterio para nosotros, sino que deseas de todo corazón que te conozcamos. Eres tú quien nos lleva por este desierto, donde aprendemos a pastorear, y así llegamos al Monte Santo, a ese lugar elevado, donde podemos encontrarnos contigo y donde te revelas a nosotros. Es así que vencemos a Goliat y reinamos contigo. Es así que podemos ser edificados como piedras vivas. Sí, Padre Santo, es así como tú revelas a tu Hijo en nosotros. Sálvanos de lo mismo, de toda práctica que nos mantiene ciegos. Que podamos decir como Job, ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nos pastoreas con tanto amor. Aunque en valles andemos o en desiertos nos encontremos, nos pastoreas con tanto amor. Confesamos desde lo profundo de nuestro ser, tú eres el Señor, Jesús es el Señor. El Vigilante.